El silencio que cae cuando un depredador alfa entra a una habitación es absoluto. El hielo deja de sonar en los vasos. Las conversaciones mueren en la garganta. Cuando Don Carmelo, el fantasma de un jefe del país viejo, cruzó la puerta del restaurante, asesinos curtidos se quedaron mirando fijamente sus platos, sin moverse. Don Carmelo soltó una orden áspera y gutural en un dialecto regional que nadie en la ciudad hablaba desde hacía 50 años. Entonces una mesera tímida, con las manos temblorosas, le sirvió el vino, lo miró a los ojos y le respondió perfectamente en ese mismo dialecto. Nora Hayes existía en el espacio negativo del Ombra. Tenía 24 años, un cansancio crónico y una habilidad especial para volverse invisible. En un comedor de alta categoría, donde políticos cerraban tratos con hombres que oficialmente no existían, ser invisible era una habilidad de supervivencia. Nora se ajustó el delantal blanco y rígido alrededor de la cintura, la tela se le clavaba en los huesos de la cadera. La cocina era una olla a presión de cocineros gritando, vapor silbando y el aroma punzante del ajo chisporroteando en aceite caliente. Pero esa noche, el caos se sentía distinto. Era un caos tenso, frágil. Paul, el gerente de piso, sudaba dentro de su traje a medida. No dejaba de revisar su reloj, caminando de un lado a otro por el pasillo angosto entre el cuarto frío y las estaciones de preparación. Paul solía pavonearse por el restaurante como si fuera un rey, humillando a los ayudantes de mesero y coqueteando de forma agresiva con las anfitrionas. Pero esa noche parecía un hombre esperando su propia ejecución. Limpia otra vez la mesa 7, le espetó Paul a Nora al verla parada cerca de la estación de servicio. Y si veo una sola mancha de agua en esas copas de vino, te lo descuento de las propinas. Nora asintió y tomó un paño de lino limpio. No discutió. Se deslizó por las puertas batientes hacia el comedor. El salón principal del Ombra era una clase magistral de intimidación disfrazada de lujo. Los pesados paneles de caoba absorbían la luz ámbar y tenue. Los reservados eran de cuero profundo, diseñados para ofrecer privacidad y ahogar las voces. Al fondo estaba la mesa 7, un gran reservado circular, colocado en el punto exacto desde donde se veía la entrada y la puerta de la cocina, mientras quedaba completamente protegido por detrás por un sólido pilar de ladrillo. Era la mesa del jefe. Mateo Valente estaba sentado ahí, solo. Mateo era un hombre que ocupaba el espacio con una quietud aterradora. No se movía nerviosamente. No revisaba el teléfono. Se sentaba con los hombros anchos y cuadrados, con un vaso de licor ámbar descansando junto a su mano derecha. Ahora era el jefe de la familia Valente, después de haber modernizado sin piedad el vasto imperio de su padre durante los últimos 5 años. Había cambiado las esquinas ensangrentadas de la calle por salas de juntas de rascacielos, contratos sindicales y presión silenciosa. Vestía un traje gris carbón que probablemente costaba más de lo que Nora ganaba en un año, y sus ojos oscuros rastreaban cada movimiento del salón con una precisión fría y mecánica. Nora mantenía la mirada baja mientras se acercaba a las mesas vecinas. Pulía copas que ya estaban impecables. Podía sentir la ansiedad que emanaba de Mateo. No era miedo. Era una anticipación pesada, sofocante. Mateo esperaba a su padre. Don Carmelo Valente no había puesto un pie en suelo estadounidense en una década. Manejaba el lado siciliano de los viejos intereses de la familia desde una villa fuertemente fortificada, en las afueras de Palermo. Los rumores sobre él circulaban entre el personal como historias de fantasmas. Decían que aún resolvía disputas con un garrote. Decían que veía la operación americanizada de su hijo como algo débil, corporativo y blando. Las puertas principales del restaurante se abrieron. El zumbido sutil del comedor, el tintineo de la plata pesada contra la porcelana, el murmullo bajo de conversaciones discretas, todo se cortó de golpe. No se fue apagando. Murió al instante. Nora se quedó congelada, con una copa de vino pulida entre las manos. Se pegó contra la madera oscura de un pilar, encogiéndose en las sombras. 3 hombres corpulentos entraron primero. No se parecían a la seguridad silenciosa y elegante de Mateo. Estos hombres estaban hechos como muros de ladrillo, con trajes que apenas escondían el volumen de sus hombros y las armas enfundadas bajo sus chaquetas. Se abrieron en abanico, recorriendo el salón con una sospecha agresiva y descarada. Entonces entró Don Carmelo. Era más bajo que su hijo y más viejo de lo que sugerían los rumores. Caminaba apoyado en un bastón pesado con punta de plata, la espalda ligeramente encorvada por la edad, pero sus ojos eran aterradores, pálidos, acuosos, absolutamente vacíos de calidez.
Llevaba un abrigo de lana pesado a pesar del clima templado, y el olor a tabaco barato y espresso rancio se le pegaba a la piel. Mateo se puso de pie. No se apresuró, pero salió del reservado. Los dos hombres se encontraron en el centro del comedor. No hubo abrazo, no hubo palmadas en la espalda. Carmelo miró a su hijo, y luego arrastró sus ojos pálidos por todo el opulento comedor. Su labio se curvó, mostrando un destello de dientes amarillentos. Murmuró algo entre dientes. No era italiano, no el italiano musical y fluido que enseñan las aplicaciones, ni el italiano rápido y cortante que Mateo usaba a veces cuando se enojaba. Era un dialecto espeso y gutural, de consonantes duras y vocales tragadas. Nora sintió una sacudida extraña en el pecho. Reconoció el ritmo. Era el sonido de la sala de su infancia, el sonido de su abuelo maldiciendo a la televisión, golpeando fichas de dominó sobre una mesa de cartas que cojeaba. Carmelo acababa de llamar al restaurante un burdel construido para turistas. La mandíbula de Mateo se tensó, un pequeño músculo latiendo cerca de su oreja, pero solo señaló hacia la mesa 7. Padre e hijo comenzaron la lenta caminata hacia el fondo. Cada cliente del restaurante mantuvo la cabeza baja. Nadie hablaba. El silencio pesaba lo suficiente como para quebrar huesos. Nora apretó su bandeja contra el pecho y se escabulló de vuelta a la cocina, el corazón golpeándole las costillas. La verdadera prueba ni siquiera había comenzado. La cocina estaba en un estado de pánico controlado. Artur, el mesero veterano que solía atender la mesa de Mateo, estaba pálido y sudando. Era un veterano de la alta cocina, un hombre que se enorgullecía de atender a celebridades y mafiosos con el mismo profesionalismo distante. Pero mientras preparaba la bandeja con la primera ronda de aperitivos, embutidos curados importados especialmente para esa noche, y una botella de vino de $1000, las manos le temblaban. Está de un humor de perros, le siseó Artur a Paul mientras descorchaba el vino. El viejo. Ni siquiera mira el menú. Solo mira todo con desprecio. Sirve el vino, pon los platos desde la izquierda, y sal de ahí, murmuró Paul, secándose la frente. No lo provoques. Artur tomó la bandeja, respiró hondo y cruzó las puertas. Nora se quedó rezagada cerca de la máquina de espresso, limpiando la boquilla de vapor por cuarta vez. No quería estar cerca del salón en ese momento. Solo quería que terminara su turno para poder tomar el subte de vuelta a su pequeño estudio, remojarse los pies adoloridos y olvidar que ese mundo existía. Menos de 2 minutos después, las puertas de la cocina se abrieron de golpe. Artur trastabilló hacia atrás, con el rostro rojo, sosteniendo la botella de Barolo. No puedo hacerlo, balbuceó Artur, dejando la botella con tanta fuerza que casi se rompe. Me gritó. Empezó a gritarme, señalando las copas, señalando la carne. Intenté hablarle en italiano, italiano normal, y él escupió al piso. Justo al lado de mi zapato. ¿Qué dijo? Exigió Paul, sujetando a Artur del hombro. No sé. Sonaba como si estuviera masticando grava. Mateo me dijo que me fuera. No puedo volver ahí. Va a matarme. De verdad parecía que quería matarme por el prostituto. Paul maldijo con violencia, pasándose una mano por el cabello engominado. Miró alrededor de la cocina y su vista se clavó en Nora. —Ayes —ladró Paul. Nora se puso rígida. —No, Paul, por favor. Soy solo una mesera junior. Eres una mesera que no habla —dijo Paul, agarrando la botella de Barolo y poniéndosela en las manos. No haces contacto visual. No te alteras. Solo te congelas. Ahora mismo, congelarte es bueno. Sal ahí. Cambia las copas de vino, obviamente odió las modernas. Toma el cristal pesado del gabinete de reserva. Sirve el vino. No hables. Si te grita, déjalo gritar. Solo sirve. Los dedos de Nora se cerraron sobre el vidrio frío de la botella. Quería negarse, pero necesitaba ese trabajo. La renta vencía en 4 días. Tragó saliva, asintió y tomó una bandeja nueva. Salió al salón. El restaurante seguía angustiosamente silencioso. Los demás comensales comían con movimientos mecánicos y contenidos, desesperados por no llamar la atención. Nora mantuvo la vista fija en la mesa de caoba mientras se acercaba a la mesa 7. Carmelo estaba recostado en el reservado, golpeteando el piso con la punta de plata de su bastón. Mateo estaba sentado, rígido, frente a él. La tensión entre padre e hijo era un muro físico. Nora llegó a la mesa. Colocó la bandeja en silencio sobre un soporte plegable.
Se estiró para retirar las copas modernas sin tallo que había puesto Arthur, y las reemplazó por las pesadas copas de cristal tradicional. Carmelo la observaba. Sus ojos pálidos se sentían como hielo sucio deslizándose por su nuca mientras ella se inclinaba para recoger el plato de embutidos rechazados. Su antebrazo rozó demasiado cerca del vaso de agua de Carmelo. No lo tiró, pero el hielo tintineó con fuerza. La mano de Carmelo golpeó la mesa de plano. El chasquido seco hizo que Nora se sobresaltara, los hombros encogiéndosele instintivamente hacia las orejas. Carmelo se inclinó hacia adelante, mirándola con furia, y soltó una ráfaga de palabras rápidas y amargas. Nora no necesitó traductor. La voz de su abuelo resonó en su cabeza. Carmelo no solo insultaba su torpeza. Insultaba a las mujeres americanas. Se lamentaba de que su hijo se rodeara de criaturas incompetentes y frágiles que no sabían servir, que no conocían su lugar, y que deshonraban una comida con solo respirar cerca de ella. Estas mujeres americanas comen pan sin merecerlo. Son inútiles. Sin respeto, sin modales. Aléjate de mi vista antes de que olvide quién soy. Mateo se movió, levantando una mano para intervenir. Papá, basta. Es solo una mesera. Nora no se alejó. No se acobardó. Algo en su interior, una chispa terca y defensiva, forjada por años de cuidar a un inmigrante siciliano amargado y moribundo en un apartamento diminuto, se encendió. Estaba agotada, le dolían los pies, y estaba cansada de que los hombres descargaran su furia contra ella. Volvió a dejar el plato en su lugar. Tomó la botella de vino, la descorchó con movimientos suaves y practicados, y sirvió exactamente 4 onzas en la copa de Carmelo. Luego miró directamente a los ojos pálidos del anciano. No alzó la voz. Mantuvo un tono plano, deferente, pero cargado con la mordacidad inconfundible del país viejo. Con permiso, don Carmelo, dijo Nora en voz baja, las sílabas pesadas y guturales rodando por su lengua con una fluidez nativa. Mi sangre está mezclada, pero mis manos son firmes. El vino es bueno. Si lo quiere, bébalo. Si no, le traigo agua, que no cuesta nada. El silencio que siguió fue absoluto. En las mesas de alrededor, nadie se movió. Los 3 enormes guardaespaldas del reservado de al lado se removieron, con las manos bajando hacia sus chaquetas. Mateo Valente se congeló. Miró a Nora, de verdad la miró por primera vez. Sus ojos oscuros se abrieron una fracción, una grieta en su fachada de piedra, mirando a la mesera discreta que acababa de dirigirse a su implacable padre en una lengua muerta, para decirle, en pocas palabras, que se bebiera su vino caro o se conformara con agua de la llave. Don Carmelo se quedó perfectamente quieto. Miró a Nora. Durante 5 segundos agónicos, el aire del restaurante estuvo lo suficientemente espeso como para ahogarse. Entonces, lentamente, las comisuras de la boca de Carmelo se movieron. El gesto se convirtió en una risa baja y gutural que le retumbó en el pecho. Extendió una mano curtida y llena de anillos, tomó la copa de cristal y bebió un sorbo lento de vino. Tragó, dejó la copa en la mesa y miró a Mateo. En el mismo dialecto espeso, dijo. Por fin. Alguien en tu maldita casa con carácter. Nora no sonrió. No dejó escapar un suspiro de alivio, y desde luego no se regodeó. Simplemente inclinó la cabeza con un gesto corto y rígido, tomó su bandeja vacía y se retiró hacia la periferia del comedor. La tensión en Lombra no se evaporó, pero mutó. La presión letal y sofocante se suavizó en algo más cercano a una pesada curiosidad. Los guardaespaldas de la mesa vecina se relajaron de nuevo en su reservado de cuero, y sus manos se alejaron de las solapas. En la cocina, Paul se aferraba al borde de la mesada de acero inoxidable con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos por completo. Cuando Nora cruzó las puertas batientes, él la miró como si acabara de salir caminando de un edificio en llamas sin un solo rasguño. ¿Qué pasó? Siseó Arthur, rondando cerca del área de lavado. Lo vi golpear la mesa. ¿Te despidió? ¿Le dijo a Mateo que nos matara? Se bebió el vino, dijo Nora en voz baja. Dejó la bandeja y, finalmente, sus manos comenzaron a traicionarla. Un temblor fino e incontrolable le recorrió los dedos. La adrenalina se desvanecía, dejando atrás un dolor frío y hueco en el estómago. «Vas a llevar el resto de los platos», dijo Paul. No era una petición. Su voz se endureció. «Arthur, tú te quedas atrás. Hayes, tú llevas la comida. Nadie más se acerca a la mesa 7». Durante las siguientes 2 horas,
Nora vivió en una extraña burbuja aislada de servicio de alto riesgo. Cargó pesados platos de porcelana con tuétano de hueso, wagyu reposando en charcos de una reducción oscura y densa, y delicadas verduras de raíz asadas. Se movía con precisión mecánica. Cada vez que se acercaba a la mesa, la conversación entre padre e hijo se detenía. No era por respeto. Era una vieja costumbre del país viejo, no se hablaba de negocios familiares delante del servicio. Pero los ojos pálidos de Carmelo seguían sus manos cada vez que dejaba un plato. Mateo la observaba de otra manera. No la miraba abiertamente como su padre. La captaba en los reflejos del vidrio de la ventana, o se fijaba en los zapatos ortopédicos negros y baratos que usaba en lugar de los mocasines de cuero estándar. Notó el dobladillo deshilachado de su delantal. Notó que ella ya no miraba al suelo, pero tampoco los miraba a los ojos. Miraba exactamente a la altura de sus clavículas, el truco perfecto de un buen mesero, para parecer atento sin resultar desafiante. Cuando llegó el momento del espresso, Carmelo por fin volvió a hablarle. «Oye», preguntó, con la voz áspera por el tabaco barato y el vino caro. «¿Cómo te llamas?» Nora colocó la pequeña taza de cerámica frente a él. «Nora, señor». «Nora», repitió Carmelo. Hizo un sonido bajo de aprobación en la garganta. Un buen nombre sencillo. No un nombre de bailarina de club, como el de esas otras muchachas. Miró a su hijo. «Enséñale a tu gente a contratar mujeres que sepan trabajar, Mateo. No mujeres que quieren que las miren». Mateo hizo girar los últimos restos de su licor. «Lo tendré en cuenta, papá». Su voz sonaba perfectamente neutral, pero su mirada oscura se deslizó hacia Nora. El escrutinio se sentía pesado, analítico. Le erizó el vello de los brazos. A medianoche terminó la cena. Carmelo se levantó, apoyándose con fuerza en su bastón de plata. Los guardaespaldas se pusieron de pie al instante. Sin decirle una palabra a su hijo, el anciano metió la mano en su pesado abrigo de lana, sacó un grueso fajo de billetes sujeto con una banda elástica, y separó 5 billetes crujientes de $100. No los dejó en la mesa. Se estiró y los metió directamente en el bolsillo delantero del delantal de Nora. «Por tu tiempo», gruñó Carmelo. Nora se quedó helada, sintiendo el peso del dinero contra la cadera. «Gracias, don Carmelo», murmuró en inglés. El anciano se dio la vuelta y salió, con sus hombres cayendo en formación detrás de él. Todo el restaurante pareció exhalar un suspiro colectivo y silencioso cuando las pesadas puertas de madera se cerraron. Mateo no se fue de inmediato. Se quedó en el reservado. El ayudante de mesero permaneció escondido al fondo, demasiado aterrado como para salir a levantar la mesa mientras el joven jefe seguía sentado ahí. Nora sabía que tenía que terminar el trabajo. Tomó su bandeja y se acercó a la mesa, recogiendo las tazas de espresso vacías. «¿Dónde lo aprendiste?» La voz de Mateo era baja, suave, y completamente libre del acento espeso que cargaba su padre. Sonaba como un hombre que pasaba sus días en salas de juntas de vidrio, negociando con ejecutivos implacables. Nora se detuvo, con la mano suspendida sobre una servilleta de lino arrugada. «Mi abuelo, señor». «Tu abuelo», repitió Mateo. Se recostó, apoyando un brazo sobre el respaldo del reservado de cuero. «Es un dialecto que está muriendo. Solo lo hablan ya los viejos de las montañas. Los que se negaron a morir». «Él era uno de esos», dijo Nora con voz plana. Apiló las salseras. «¿Falleció el año pasado?» Tomó la bandeja. «¿Necesita algo más, señor Valente?» Mateo la observó durante un largo momento en silencio. Trataba de leerla, de buscar el ángulo. En su mundo, todos tenían un ángulo. La gente no hablaba dialectos sicilianos ancestrales, en medio de una parrilla cosmopolita, por accidente. Pero todo lo que él veía era a una muchacha pálida y agotada, con ojeras oscuras y zapatos baratos. «No, Nora», dijo Mateo con suavidad. «Eso es todo». Una hora después, Nora cruzó las pesadas puertas de metal de la salida trasera de la cocina, saliendo hacia el callejón helado. El aire de la ciudad olía a gases de escape y concreto mojado. Se metió las manos en los bolsillos del abrigo, sintiendo los $500 doblados ahí adentro. Era más dinero del que ganaba en 2 semanas. Significaba que podría pagar la renta. Significaba que podría comprar comida que no viniera de una lata. Caminó hacia el subte, su aliento formando nubes bajo las luces duras de la calle. Se dijo a sí misma que había sobrevivido a la noche.
Se dijo que al día siguiente volvería a ser invisible. Pero en el fondo, sintiendo el peso fantasma de la mirada oscura de Mateo Valente ardiéndole en la espalda, sabía que su vida tranquila ya se había terminado. Nora despertó a la mañana siguiente con el traqueteo violento y rítmico del radiador de su apartamento. El estudio no era más grande que un closet, apretujado sobre una ruidosa tintorería, en un barrio donde los faroles de la calle llevaban rotos desde octubre. El aire olía siempre a cloro y grasa vieja de cocina. Se sentó, con las articulaciones crujiendo, y se frotó el sueño de los ojos. Se arrastró hasta la pequeña cocineta, llenó una pava abollada y encendió la hornalla de gas. Mientras servía el agua, sacó los billetes de $500 del bolsillo del abrigo. Los extendió sobre la mesada de fórmica rayada, alisando los pliegues. Se sentía como dinero sucio. Probablemente lo era. Pero la pobreza no daba lugar a posturas morales. Dobló 3 de los billetes y los guardó en la vieja lata de café bajo el fregadero, donde escondía el dinero de la renta. Para cuando llegó Alhombra para el turno de preparación de la tarde, el ambiente había mutado otra vez. El personal de cocina, normalmente una hermandad caótica y ruidosa que la ignoraba por completo, se abrió como el mar rojo cuando ella caminó hacia el reloj marcador. Héctor, el rudo sous chef, que solía gritarle si se paraba demasiado cerca del pase, le dio un breve saludo respetuoso con la cabeza. Paul la esperaba cerca de la estación de servicio. Se veía agotado, tomando un café negro grande. «Ayes», dijo Paul, y se aclaró la garganta. «Esta noche estás fuera del perímetro. Vas a tomar las secciones 1 y 2, el piso central». Nora dejó de atarse el delantal. Las secciones 1 y 2 eran las mesas más codiciadas, las mesas del dinero. Los veteranos peleaban con uñas y dientes por esas asignaciones. «Paul, no tengo la antigüedad para el piso central. Arthur va a hacer un escándalo». «Arthur puede quejarle a una pared de ladrillos», murmuró Paul, frotándose las sienes. «Vas al centro. Sigue haciendo lo que sea que estés haciendo. El dueño llamó esta mañana. Alguien pasó el mensaje de que la familia Valente quedó muy satisfecha con el servicio de anoche. ¿Entiendes lo que eso significa, Ayes? No solo evitamos que nos dispararan. Conseguimos un respaldo». El estómago de Nora dio un vuelco lento y desagradable. Ella no quería ningún respaldo. No quería que su nombre fuera conocido por hombres que resolvían problemas con violencia pesada y silenciosa. El servicio de la cena empezó a las 6. La hora pico fue constante, un torbellino de descorchar botellas, recitar los platos del día y moverse entre las mesas llenas. Nora era buena en su trabajo. Era eficiente, callada, y anticipaba las necesidades antes de que los clientes se dieran cuenta de que las tenían. A las 8:30, se abrieron las puertas principales. El cambio en la energía del salón fue sutil, pero Nora lo sintió de inmediato. Fue como una caída en la presión barométrica. Se dio vuelta desde la caja registradora y lo vio. Mateo Valente entraba solo. Esta vez sin guardaespaldas enormes detrás, sin el padre viejo y guerrero. Llevaba un traje azul marino oscuro, sin corbata, el cuello de su camisa blanca desabotonado, lo que lo hacía ver menos como un jefe y más como un empresario adinerado y agotado. La anfitriona, una chica hermosa llamada Clara, casi tropezó consigo misma corriendo a recibirlo, señalando hacia la mesa 7 al fondo. Mateo negó con la cabeza. Señaló con un solo dedo hacia el centro del salón, hacia la sección de Nora. Clara tragó saliva, con la sonrisa impecable temblándole, y lo llevó a una mesita pequeña, para 2, justo en medio del piso. Era una mesa pensada para citas tranquilas, no para jefes de la mafia. Nora sintió un escalofrío frío en la base de la columna. Tomó un menú y una jarra de agua, preparándose. Caminó hacia él, con el rostro fijo en una máscara neutral y profesional. «Buenas noches, señor Valente. ¿Agua natural o con gas?» «Natural está bien, Nora», dijo Mateo. No abrió el menú. Solo la observaba servir el agua. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa, planas, limpias, con manicura, pesadas. ¿Le gustaría escuchar los platos del día, o le traigo algo de tomar primero? Café negro. Y luego siéntate. Nora se quedó congelada, la jarra suspendida en el aire. «Señor, no puedo sentarme con los clientes. Va contra la política». Mateo miró hacia el otro lado del salón, hacia la estación de servicio. Paul estaba ahí, observándolos. Mateo le dedicó una sonrisa plana, sin significado. Paul se dio la vuelta de inmediato y desapareció en la cocina.
Estás en tu descanso, dijo Mateo, con la atención de vuelta en ella. Siéntate. No era una invitación. Nora tiró lentamente de la silla frente a él y se sentó al borde mismo del cojín, con la espalda tensa. Mateo estudiaba su rostro. Sin la presencia opresiva de su padre, ella podía ver el cansancio grabado en las comisuras de sus ojos. Dirigir un imperio criminal, claramente, no dejaba mucho tiempo para dormir. Mi padre no se ha reído en una mesa desde el 2014, dijo Mateo en voz baja. Normalmente arruina las cenas, despide personal o rompe platos. Tú lo insultaste en su cara, y él te pagó por el privilegio. No lo insulté, se defendió Nora, manteniendo la voz baja. Le di una opción. Estaba intentando intimidar a Arthur. Mi abuelo siempre decía que los abusadores solo respetan a una piedra más grande. Una sombra de sonrisa rozó los labios de Mateo. Era una expresión peligrosa en él. ¿Quién era tu abuelo? Nadie que usted conozca. Inténtalo. Se llamaba Vincenzo Russo. Era panadero. Nora entrelazó las manos en el regazo para ocultar que apretaba su delantal. Llegó en los años 70. No manejaba apuestas. No tenía contactos. Horneó pan hasta que sus pulmones colapsaron por el polvo de harina, y luego se sentó en un sillón a gritarle a la televisión. Mateo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. La cercanía física resultaba desconcertante. Olía a colonia cara y a algo inherentemente metálico. Te enseñó el dialecto, observó Mateo. Se negaba a hablar inglés en el apartamento. Si quería comer, tenía que aprender su idioma. Nora tragó en seco. Señor Valente, ¿por qué está aquí? Vengo a cenar aquí, Nora. Soy dueño de la mitad del edificio. Tú te sientas en la mesa 7. No te sientas en el centro del salón, y no interrogas al personal de servicio. Ella se obligó a sostenerle la mirada oscura. Soy solo una mesera. No sé nada de su mundo. Solo quiero hacer mi trabajo e irme a casa. Mateo guardó silencio un largo rato. Parecía estar sopesando sus palabras, analizando el miedo genuino y agotado bajo su desafío. ¿Sabes? Dijo Mateo con suavidad. En mi mundo, la gente me miente cada minuto de cada día. Me dicen lo que quiero escuchar para que no los arruine. Ayer, tú estuviste frente al hombre más peligroso que conozco, y fuiste completamente honesta. Se puso de pie. No había tocado su agua. Dejó un billete de $100 sobre la mesa por un café que ni siquiera había pedido. Me gusta la honestidad, Nora, dijo Mateo, abotonándose el saco. Nos vemos mañana. Nora quedó paralizada en la silla mientras él se alejaba. El restaurante zumbaba a su alrededor, pero ella se sentía completamente sola. Él ya no sentía solo curiosidad. Estaba interesado. Y en la familia Valente, el interés era una sentencia de muerte para una vida tranquila. La paranoia tiene un sabor específico. Sabe a monedas de cobre viejas, en el fondo de la garganta. Nora se mordía la uña del pulgar hasta hacerse daño mientras esperaba el tren Q. El andén del subte era sombrío, bañado por una luz fluorescente parpadeante que hacía que todos se vieran enfermos. Una rata arrastraba una porción de pizza por el borde de las vías. Normalmente, Nora se pondría los auriculares y miraría fijamente los azulejos cubiertos de mugre. Hoy sus ojos no dejaban de moverse. Buscaba constantemente hombros anchos, trajes oscuros, hombres que se quedaban demasiado quietos. La promesa de Mateo, nos vemos mañana, se sentía menos como un coqueteo y más como una citación judicial. Llegó a Lombra a las 4 de la tarde. El restaurante estaba vacío de clientes, pero el trabajo de preparación ya sangraba tensión. Paul caminaba de un lado a otro cerca del podio de reservas. Cuando vio entrar a Nora, no le gritó que marcara su entrada. Solo la miró con una mezcla de profundo alivio y profundo resentimiento. Sección 1, dijo Paul en voz baja mientras ella pasaba. ¿Otra vez? Nora se detuvo. Paul, Arthur va a renunciar. Lleva 6 años aquí. Arthur va a tomar el patio, le espetó Paul, con la voz tensa. No me importa si renuncia. Me importa mantener este restaurante respirando. Estás en la sección 1. No discutas conmigo, Hayes. Solo hazlo. Ella no discutió. Se ató el delantal, sintiendo la tela rígida clavarse en su cintura, y fue al fondo a revisar el suministro de lencería. El servicio de la cena llegó como una niebla lenta. Pasaron las 6, luego las 7, luego las 8. Mateo no apareció. Para las 9:30,
La hora pico llegó a su punto máximo. El nivel de ruido subió a un cómodo murmullo adinerado. Nora llevaba 3 platos de vieiras a la parrilla en el brazo izquierdo, navegando los espacios estrechos entre las sillas, cuando notó a los hombres. No estaban sentados en su sección. Estaban en la barra. 2 hombres, ambos vestidos con trajes grises discretos que no gritaban mafioso a un ojo no entrenado, pero su postura los delataba. No bebían. No hablaban con el barman. Vigilaban el salón. Específicamente, la vigilaban a ella. Cada vez que ella caminaba hacia la cocina, sus ojos la seguían. Cada vez que se acercaba a una mesa, cambiaban sutilmente de posición para mantener una línea de visión clara. No estaba siendo observada por depredadores. Estaba siendo custodiada. La comprensión la golpeó como un puñetazo en el esternón. Casi dejó caer un plato de vieiras en el regazo de un gerente de fondos de cobertura. Logró servir la mesa, con las manos temblando, y se retiró a la cocina. Se paró junto al área de lavado, aferrándose al borde de acero inoxidable del fregadero, tratando de forzar aire hacia sus pulmones. Oye. Héctor, el sous chef, le dio un golpecito en el hombro con el codo. No la miraba, con los ojos fijos en la impresora de tickets. ¿Estás bien, chica? Bien, mintió Nora, con la voz ronca. Solo hace calor aquí adentro. Toma agua. Pareces un fantasma. Sobrevivió el resto del turno por pura memoria muscular. A medianoche, Paul cerró las puertas principales. El equipo de limpieza entró. Nora se cambió de uniforme, guardando su delantal en el casillero. Quería escaparse por atrás, correr al subte y encerrarse en su pequeño apartamento. Empujó la pesada puerta de metal de la salida hacia el callejón. El aire frío de la noche le golpeó la cara, con olor a ladrillo húmedo y basura. Dio 2 pasos antes de verlo. Un sedán negro, con vidrios muy polarizados, estaba estacionado con el motor en marcha a la entrada del callejón. Los faros apagados, pero el zumbido bajo y musculoso del motor resonaba contra las paredes de ladrillo. La puerta trasera se abrió con un clic. Mateo salió a la luz ámbar y opaca del farol. Llevaba un abrigo pesado de lana sobre el traje. El viento de la ciudad tiraba del dobladillo, pero él permanecía completamente inmóvil. Se veía agotado. Manchas oscuras le magullaban la piel bajo los ojos, y las líneas duras alrededor de su boca eran más profundas que la noche anterior. Nora dejó de caminar. Su instinto le decía que diera media vuelta y corriera de regreso a la cocina, pero sabía que era inútil. No se corría de un valente. Solo te cansabas mientras morías. No viniste a cenar, dijo Nora. Su voz sonó delgada, a la defensiva. Tuve que resolver una disputa sindical en los muelles, respondió Mateo. Su voz era un rumor bajo que viajaba sin esfuerzo por el aire frío. Tardó más de lo esperado. La gente rara vez acepta perder dinero rápido. No dio más detalles. Nora no quería que lo hiciera. En su mundo, resolver una disputa solía significar que alguien terminaba sangrando en un piso de concreto. Sus hombres estaban en la barra, dijo ella. Cruzó los brazos sobre el pecho, envolviéndose fuerte con su abrigo barato de invierno. Mateo no lo negó. La ciudad está volátil ahora mismo. La llegada de mi padre revolvió rencores viejos. Hay gente que lo odia y busca ventaja. No puedo permitir que alguien piense que puede usarte para llegar a mí. ¿Usarme? Nora soltó una risa corta e incrédula. Lo absurdo de la afirmación superó momentáneamente su miedo. Señor Valente, yo le serví una copa de vino a su padre. Soy mesera. A nadie le importo yo. ¿Les importa que mi padre te respetara? Mateo dio un paso más cerca. Solo un paso, pero el callejón pareció encogerse. ¿Les importa que yo me sentara en medio de un salón lleno de gente a tomar un café contigo? En mi mundo, la percepción es la realidad. Ahora eres visible, Nora. No quiero ser visible. La voz se le quebró, resonando con fuerza contra las paredes húmedas. Quiero pagar mi renta. Quiero comprar comida. Quiero ir a trabajar y que me ignoren por completo. Usted está arruinando eso. Mateo la miró desde arriba. No parecía enojado por su arrebato. Parecía resignado. Era la mirada de un hombre que sabía exactamente cuán tóxico era su contacto, pero se negaba a apartar la mano. Lo sé, dijo él en voz baja. Sube al auto, Nora. Te llevo a tu casa. Puedo tomar el tren. La línea Q está cerrada por mantenimiento pasada la medianoche, dijo Mateo con suavidad. Y aunque no lo estuviera,
no vas a caminar sola a tu casa. No esta noche. Sube. No era una petición. La puerta trasera del sedán quedó abierta como una trampa oscura, forrada de terciopelo. Nora miró la calle vacía, y luego al hombre que se interponía entre ella y su vida tranquila y rota. Derrotada, caminó hacia adelante y se deslizó en el asiento de cuero. El interior del sedán era un vacío sensorial. El vidrio era lo bastante grueso como para amortiguar el caos de la ciudad hasta convertirlo en un zumbido lejano y apagado. El aire olía a cuero caro y al ligero y agudo aroma de la colonia de Mateo. Nora se pegó contra la puerta del pasajero, poniendo tanta distancia entre ellos como el asiento trasero le permitía. Mateo se sentó del otro lado, con la postura relajada pero inherentemente tensa. El conductor, un muro enorme de un hombre que ni siquiera miró por el retrovisor, puso el auto en marcha. Dirección, dijo Mateo. Nora recitó su calle en el Bronx. Vio la mandíbula de Mateo tensarse levemente al escuchar el lugar. Era muy adentro del barrio, una zona donde la policía solo pasaba manejando con las ventanas subidas. Viajaron en un silencio pesado durante 20 minutos. La transición de la ciudad, a través de los vidrios polarizados, era marcada. Los rascacielos brillantes y las avenidas impecables se desvanecieron, reemplazados por locales cerrados con persianas, ladrillos rayados con grafitis y faroles parpadeantes. «Vives lejos del restaurante», observó por fin Mateo, rompiendo el silencio. «La renta es barata», dijo Nora, mirando por la ventana. «Y nadie pide garantes si pagas 3 meses en efectivo. No es un barrio seguro. La seguridad es un impuesto de lujo, señor Valente. No puedo pagarlo». Mateo giró la cabeza para mirarla. Las luces intermitentes que pasaban proyectaban sombras filosas y cambiantes sobre su rostro. «No hablas como una mesera que dejó la escuela». «No la dejé», corrigió Nora, manteniendo la vista fija en las calles que pasaban. «Terminé mi carrera de contabilidad, pero nadie contrata a una contadora junior cuya última dirección fue un refugio, y que no pudo aceptar una pasantía sin sueldo porque tenía que alimentar a su abuelo moribundo». Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Cerró la boca de inmediato, arrepentida al instante de haberse expuesto. No quería su lástima. La lástima de un hombre como él era solo otra forma de ventaja. Mateo no le ofreció lástima. No ofreció una disculpa vacía por sus circunstancias. «Contabilidad», murmuró, pensativo. «Los números son honestos. No tienen agendas ocultas. Entiendo por qué te gustan». El auto dobló hacia la calle de Nora. Era una franja de asfalto angosta y rota, bordeada de contenedores de basura desbordados y escaleras de incendio oxidadas. El conductor se detuvo junto al cordón, justo frente al edificio de Nora. La planta baja era una tintorería con un letrero de neón roto. Arriba, una fila de ventanas oscuras y sucias miraba en blanco hacia la noche. «Es aquí», dijo Nora, alcanzando la manija de la puerta. «Espera». Mateo abrió su propia puerta y bajó al frío. Se abotonó el abrigo, con los ojos oscuros recorriendo la calle, los callejones, los techos. Caminó hacia la parte trasera del auto y abrió la puerta de Nora. Ella bajó al pavimento agrietado. El viento cortante le atravesó de inmediato el abrigo delgado. «Gracias por traerme», dijo rápidamente, queriendo escapar de la presión abrumadora de su presencia. Se giró hacia la pesada puerta metálica cubierta de grafitis de su edificio. Mateo la siguió. «Señor Valente, de verdad no hace falta». «La cerradura de la puerta principal está rota», interrumpió Mateo, señalando el pestillo roto que colgaba flojo del marco metálico. «¿Lleva mucho así?» «Desde agosto», dijo Nora, con la voz tensa. «Al dueño no le importa. Mire, estoy bien. Solo subo al 3er piso y cierro mi propia puerta». Mateo no la escuchó. Empujó la pesada puerta metálica. El pasillo olía a repollo rancio, cloro barato y perro mojado. La única bombilla del techo parpadeaba de forma errática. Él le hizo un gesto para que caminara adelante. El corazón le latía con fuerza contra las costillas mientras subía las escaleras angostas y crujientes. Tener al jefe de la familia criminal Valente caminando detrás de ella en esa escalera mugrienta se sentía como un sueño febril. Estaba profundamente mal. Un lobo dentro de una jaula de conejos. Llegaron al 3er piso. Nora se detuvo frente al apartamento 3B. La puerta era de madera verde y descascarada, con una pesada barra de acero instalada en el centro. Sacó las llaves del bolsillo, con las manos temblando ligeramente.
Abrió el cerrojo y deslizó la pesada barra hacia atrás. Se giró para mirarlo. Él estaba demasiado cerca en el pasillo angosto. Las sombras le ocultaban los ojos, pero ella podía sentir el calor que irradiaba en el corredor helado. Ya estoy adentro, dijo Nora, apenas un susurro. Estoy a salvo. Puede volver a su mundo ahora. Mateo metió la mano en el bolsillo del abrigo. Esta vez no sacó dinero. Sacó un teléfono desechable, negro y liso, y se lo ofreció. Nora lo miró fijamente. No. Definitivamente no. Tómalo. Si lo tomo, significa que le pertenezco. Significa que le debo algo. Retrocedió medio paso, chocando con la madera verde de su puerta. No le debo nada a nadie. Sobrevivo sola. La mano de Mateo salió disparada. No la agarró con brusquedad, pero sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca. Su agarre era cálido, firme, completamente inamovible. Le puso el teléfono en la palma y le cerró los dedos alrededor de él. No me debes nada, dijo Mateo con suavidad, con el rostro inclinado a solo centímetros del de ella. Pero a los hombres a quienes no les cae bien mi padre, no les importa tu independencia, Nora. Les importa hacerme daño a mí. Y ahora mismo, tú eres la única civil en esta ciudad que tiene toda mi atención. A Nora se le cortó el aliento en la garganta. Él no la amenazaba. Estaba confesando. Era una admisión aterradora de una debilidad que él no tenía por qué tener. Si alguien te sigue, continuó Mateo, con la voz bajando a un susurro peligroso y áspero. Si alguien te mira mal en el tren, si un auto se queda demasiado tiempo con el motor prendido frente a esta puerta rota, presionas el único contacto de ese teléfono. No llamas a la policía. Me llamas a mí. Soltó su muñeca. Sus dedos rozaron ligeramente la piel helada de sus nudillos antes de apartarse. Cierra la puerta, Nora. Se dio la vuelta y bajó por la escalera oscura. El pesado eco de sus pasos se desvaneció rápidamente. Nora se quedó parada en la entrada, el plástico frío del teléfono ardiéndole en la palma de la mano. Entró, echó el cerrojo y deslizó la pesada barra de acero a su lugar. Se dejó caer contra la puerta hasta tocar el piso de linóleo, abrazándose las rodillas contra el pecho. Estaba a salvo esa noche, pero al mirar el teléfono negro que sostenía en la mano, supo que ya estaba atrapada en la red. Pasaron 3 días. El teléfono desechable permanecía en el bolsillo del delantal de Nora, pesado como un ladrillo. Cada vez que estiraba la mano para tomar una lapicera, sus nudillos rozaban el plástico frío. El aparato seguía en silencio. En Lombra, el ecosistema se había invertido. Paul dejó de gritarle. De hecho, Paul dejó de mirarla del todo. Cuando un cliente de la mesa 4 se quejó de un bife un poco pasado de cocción, Paul no culpó a Nora como de costumbre. Invitó la comida y se disculpó personalmente. Héctor empezó a dejarle pequeños platos con los mejores recortes bien sellados sobre la mesada de preparación, especialmente para ella. No era amabilidad. Era miedo. Todos sabían que el sedán negro la había esperado en el callejón. En la industria de los restaurantes, los chismes corren más rápido que un incendio de grasa. El jueves por la tarde llegó una tormenta lenta y arrastrada. La hora del almuerzo se había apagado, dejando el comedor con olor a lana mojada y cera de piso. Nora enrollaba cubiertos en la estación de fondo, el movimiento repetitivo adormeciendo su cerebro exhausto. Las pesadas puertas principales se abrieron. Nora no levantó la vista de inmediato. Escuchó el ruido rítmico y pesado de zapatos de cuero mojados sobre la madera. 3 hombres. Reconoció el andar antes de ver los trajes. No era la seguridad silenciosa y elegante de Mateo. Eran los muros de ladrillo. Los hombres de Carmelo. Paul casi dejó caer una pila de menús. Corrió hacia el frente, alisándose la corbata. El líder ignoró a Paul por completo. Recorrió con la mirada el comedor vacío, su rostro pálido y marcado por cicatrices, impasible, y señaló con un dedo grueso hacia Nora. «Toma tu abrigo», dijo el hombre. Su voz sonaba como una pala raspando concreto. Nora se quedó paralizada, con una servilleta a medio enrollar en las manos. «Estoy en mi turno». «Don Carmelo requiere el almuerzo», respondió el hombre. «Requiere que tú lo sirvas. El auto está afuera». Paul no se opuso. Prácticamente empujó a Nora hacia el guardarropa. Ella se quitó el delantal, con las manos entumecidas, y tomó su abrigo barato de invierno. No se molestó en discutir. No se discute con hombres cuyas chaquetas se abultan en las costillas. Deslizó la mano en el bolsillo de sus jeans,
sintiendo el contorno del teléfono desechable. Mateo le había dicho que llamara si alguien la seguía. No había dicho qué hacer si su propio padre la secuestraba para servir un almuerzo. El trayecto fue corto, y terminó en un hotel boutique del centro que, Nora lo sabía, cobraba $3,000 la noche. No tomaron el ascensor principal. Tomaron un montacargas por el muelle de carga, evitando el vestíbulo por completo. La suite del ático olía intensamente a cigarrillos sin filtro, ajo y decadencia del país viejo. El espacio era enorme, decorado en grises y blancos modernos y estériles, pero por completo tomado por la presencia de Carmelo. Cortinas pesadas cerraban el paso a la lluvia de la tarde. Media docena de hombres se sentaban alrededor de una mesa de vidrio, jugando a las cartas y bebiendo pequeñas tazas de espresso o negrísimo. Don Carmelo estaba sentado en un sillón junto a la ventana. Pelaba una naranja con un pequeño cuchillo de mango de perla, de aspecto vicioso. No levantó la vista cuando escoltaron a Nora dentro del cuarto. Terminó de pelar la fruta en una sola espiral continua, dejó el cuchillo y se metió un gajo a la boca. Me dicen que eres una chica callada, dijo Carmelo en inglés, el acento espeso y pesado. Dicen que vienes a trabajar, mantienes la cabeza baja, tomas el tren a tu casa. Una chica buena y aburrida. Nora se mantuvo perfectamente quieta. Trato de serlo, señor. Mi hijo no es aburrido. Carmelo se limpió los dedos con una servilleta de lino. Mi hijo es una máquina. Construye, adquiere, negocia. Pero tiene una debilidad. Cree que este país lo ha vuelto civilizado. Cree que puede usar traje y jugar según las reglas de las salas de juntas, y que la sangre de sus manos simplemente se lavará. Carmelo se inclinó hacia adelante, apoyando el peso en su bastón de plata, los ojos pálidos y acuosos fijos en ella. Te llevó a su mesa. Una civil. Una mesera con agujeros en los zapatos. El labio del anciano se curvó. Eso te convierte en un blanco, pajarito. Te convierte en un peligro para mi familia. No pedí sentarme a su mesa, Nora mantuvo la voz plana. Mostrar miedo frente a un hombre así era sangrar en el agua con tiburones. No quiero su dinero. No quiero su protección. Solo quiero que me dejen en paz. Carmelo rió por lo bajo. Fue un sonido seco, como de cascabel. Tienes agallas. Señaló hacia un carrito rodante cerca del área de la cocina, cargado con bandejas de plata tapadas. Sirve la comida, Nora. Muéstrame otra vez esa mano. Firme tuya. Veamos si dejas caer los platos cuando los hombres en este cuarto han matado a más gente de la que tú has conocido en toda tu vida. Ella no dudó. Caminó hacia el carrito. El corazón le latía tan fuerte que le dolían las costillas, pero sus manos estaban completamente firmes. Levantó la primera tapa de plata, fiti al horno, nadando en un ragú oscuro y espeso. Tomó una cuchara de servir pesada y un plato de porcelana tibio. Se movió alrededor de la mesa sirviendo a los jugadores de cartas. Ellos la ignoraron, hablando en italiano rápido y bajo, tirando cartas sobre el vidrio. Volvía a ser invisible. Era una armadura familiar y reconfortante. Se acercó a Carmelo al final. Dejó el plato con cuidado, colocando un tenedor y un cuchillo limpios, precisos, paralelos al borde. Tu abuelo, murmuró Carmelo, mirando la comida. El panadero. ¿Murió en una cama, o murió de pie? Murió en una cama de hospital, ahogándose con líquido, respondió Nora sin rodeos. Una mala muerte. Una muerte débil. Fue una muerte humana, contestó Nora con suavidad. Carmelo levantó la vista, entrecerrando los ojos. Antes de que pudiera responder, las pesadas puertas dobles del ático no se abrieron de golpe, con la fuerza de un ariete. Mateo entró en la habitación. El aire del ático se cristalizó al instante. Los jugadores de cartas se congelaron, con las manos suspendidas sobre la mesa. Los enormes guardaespaldas junto a las puertas retrocedieron, bajando la mirada de forma activa. Mateo no llevaba puesto el saco de su traje. Su corbata colgaba suelta, la camisa blanca arremangada hasta los antebrazos. Ya no parecía un ejecutivo. Parecía el hijo violento de un señor de la guerra implacable. Sus ojos oscuros recorrieron el cuarto, saltándose por completo a los hombres armados, y se clavaron de inmediato en Nora. Vio la cuchara de servir en su mano. Vio el delantal que la habían obligado a ponerse. Un músculo saltó en su mandíbula. Toma tu abrigo, le dijo a ella. Su voz no era un grito. Era un vacío aterrador y silencioso. Mateo, dijo Carmelo desde su sillón,
con la voz goteando con descendencia. La chica solo estaba sirviendo el almuerzo. Es muy buena en eso. Deberías haberla dejado en el restaurante, donde pertenece. Mateo ignoró a su padre. Caminó directo hacia Nora, cerrando la distancia con zancadas largas y depredadoras. Le arrancó la pesada cuchara de servir de los dedos y la tiró sobre la bandeja de plata. El golpe sonó como un disparo en el cuarto silencioso. Dije que tomes tu abrigo. Estoy bien, Mateo, susurró Nora, muy consciente de los 6 hombres armados que los observaban. Mateo finalmente se giró para mirar a su padre. El parecido físico entre ambos hombres resultaba de golpe inquietante. Compartían la misma estructura ósea fría y arquitectónica, pero donde la crueldad de Carmelo era ruidosa y jactanciosa, la de Mateo era una trinchera profunda y presurizada. No tocas lo que es mío, le dijo Mateo a su padre. El dialecto rodó por su lengua, espeso y letal. Los ojos pálidos de Carmelo se abrieron un poco. Un silencio tenso y terrible se extendió entre ambos. Entonces el anciano se recostó en su sillón y sonrió. Fue una expresión gélida. Así que es así, gruñó Carmelo en inglés. Reclamas a un perro callejero y le enseñas los dientes a tu propia sangre. Eres un tonto, Mateo. Acabas de mostrarle a todos en este cuarto exactamente dónde tienes la garganta. Mateo no respondió. Puso una mano en la espalda baja de Nora, una presión firme e innegable, y la guió hacia la puerta. Nadie los detuvo. Salieron del ático, recorrieron el largo corredor y entraron al ascensor que los esperaba. Las puertas se cerraron, cortando el pesado aroma a humo y ajo. El descenso fue completamente silencioso durante 15 pisos. Nora miraba fijamente las puertas de acero cepillado. Las piernas comenzaban a temblarle, la adrenalina desplomándose con fuerza. Se cruzó de brazos, clavándose los dedos en sus propios bíceps para detener el temblor. Mateo estaba a su lado, irradiando un calor violento y contenido. No lo llamé, dijo Nora por fin, con la mirada en los números del piso que descendían. Tenía el teléfono. No lo usé. No tenías que hacerlo. Mis hombres en el restaurante me llamaron, dijo Mateo con dureza. Vieron a sus matones subirte a un auto. ¿Tienes idea de lo que pasó por mi cabeza en los últimos 20 minutos? Solo estaba sirviendo City al horno, le espetó Nora, su propio cansancio desbordándose en furia. Él solo quería demostrar algo. Quería mostrarme que usted no lo controla. Y quería mostrarle a usted que yo soy completamente indefensa. Mensaje recibido. Los dos lo entendimos. Mateo presionó el botón de parada de emergencia en el panel del ascensor. La cabina se detuvo de golpe entre los pisos 14 y 13. El silencio repentino fue absoluto. Mateo se giró hacia ella. La acorraló contra el pasamanos, con las manos golpeando de plano el muro de acero a cada lado de sus hombros. Respiraba con fuerza, el pecho subiendo y bajando a centímetros del de ella. No lo entiendes, dijo Mateo, con la voz un raspado crudo. ¿Crees que esto es un juego de ventajas? ¿Crees que mi padre solo es un bravucón? Mata gente por derramarle el café. Mata gente porque está aburrido. Te llevó ahí para ver si yo entraba en pánico. Y entré en pánico. Nora lo miró desde abajo. Vio la energía oscura y frenética en sus ojos, la pérdida absoluta de su compostura, del jefe intocable. Se lo dije, susurró Nora, la voz quebrándosele. Le dije que solo quería ser invisible. Usted me convirtió en un blanco. Lo sé. Mateo cerró los ojos por una fracción de segundo, la frente cayendo hasta casi tocar la de ella. Sé que lo hice, y no puedo deshacerlo. En el momento en que me senté a tu mesa, en el momento en que dejé que vieran que me importaba si respirabas o no, te puse una marca en la espalda. Abrió los ojos. Eran obsidiana, duros y desesperados. No perteneces a mi mundo, Nora, dijo Mateo con suavidad. Eres demasiado honesta. Eres demasiado limpia. Pero ya estás en él. Y voy a quemar esta ciudad entera antes de dejar que alguien te toque. ¿Entiendes? Nora tragó con fuerza. La parte cínica y agotada de ella quería empujarlo, exigirle que arreglara el desastre que había creado. Pero la parte humana, la que había pasado años cargando sola con el peso del mundo sobre los hombros, sintió una chispa aterradora de calidez en medio de la oscuridad. Llévame a casa, Mateo, dijo ella en voz baja. Él sostuvo su mirada un largo momento, y luego se apartó del muro. Estiró la mano, sacó de nuevo el botón de emergencia, y el ascensor retomó su descenso. La cabina siguió bajando,
llevándolos a ambos más profundo en la oscuridad. La lluvia se había convertido en una lámina helada y horizontal para cuando llegaron a la calle. El sedán negro ya esperaba con el motor prendido junto al cordón. El chofer enorme estaba parado bajo la lluvia, sosteniendo un paraguas de golf grande abierto, con el traje completamente empapado. No dijo una palabra mientras Mateo hacía pasar a Nora al asiento trasero, protegiéndola de lo peor del viento. El trayecto hacia el Bronx no fue silencioso, pero el ruido era estrictamente mecánico. El golpeteo constante y rítmico de los limpiaparabrisas, el zumbido de las ruedas sobre el asfalto inundado, la respiración pesada y presurizada de dos personas que acababan de saltar del borde de un acantilado. Nora miraba por el vidrio polarizado. La ciudad se difuminaba en manchas de neón y luces de freno. Se sentía completamente vacía por dentro. Su abuelo solía decir que el miedo quema calorías más rápido que el trabajo pesado. Tenía razón. Sus músculos dolían con un cansancio profundo, hasta los huesos. El auto se detuvo frente a su edificio. El letrero de neón roto de la tintorería zumbaba de forma errática, arrojando sombras rosadas y enfermizas sobre el pavimento mojado. Mateo no esperó al chofer. Abrió su propia puerta, salió a la lluvia y caminó alrededor para dejarla bajar. La siguió a través de la puerta principal rota, subió los 3 tramos de escalera que olían a humedad y podredumbre, y esperó mientras ella deslizaba la pesada barra de acero de la puerta de su apartamento. Ella entró y estiró la mano hacia el interruptor de luz. «No la enciendas», dijo Mateo desde el marco de la puerta. Su mano atrapó la muñeca de ella en la oscuridad. Nora se quedó helada. «¿Por qué?» «Porque una silueta contra una ventana iluminada es un blanco fácil», respondió él con suavidad. «Déjala apagada. La luz de la calle basta». Entró y cerró la puerta verde detrás de él, echando el cerrojo. El resplandor ámbar y opaco del farol de la calle se filtraba por la única ventana, proyectando sombras largas sobre el pequeño estudio. Mateo se quedó parado en el centro de la vida de Nora. Miró el linóleo despegado. Miró la pava abollada sobre la hornalla oxidada. Notó el sillón gastado y hundido en el rincón, donde Vincenzo Russo había pasado sus últimos años muriendo con los pulmones arruinados. El abrigo de lana caro de Mateo rozó una pila de facturas médicas sin pagar sobre la mesada rayada de fórmica. La yuxtaposición resultaba nauseabunda. Parecía una pantera encerrada dentro de una caja de cartón. «Empaca una bolsa», dijo Mateo. No era una sugerencia. Nora dejó caer sus llaves sobre la mesada. El metal resonó fuerte en el cuarto oscuro. «Tengo turno mañana a las 4. Ya no trabajas en Lombra». «Necesito ese trabajo, Mateo. Tengo que pagar la renta». «¿Tengo qué?» «Tienes un blanco en la espalda», cortó Mateo, la voz un comando bajo y áspero. «Mi padre no te llevó a ese hotel para probar mi paciencia. Te llevó ahí para mostrarle tu cara a sus hombres. Para mañana en la mañana, cada matón de poca monta y cada asesino ambicioso que quiera ganarse el favor del viejo sabrá exactamente quién eres y dónde trabajas». Cerró la distancia entre ellos. En la luz tenue, sus ojos eran de un negro absoluto. «No puedes quedarte aquí, Nora. Esta puerta no detendría ni a un adolescente decidido, mucho menos a un profesional. Si duermes en esta cama esta noche, no puedo garantizarte que despiertes mañana». La lucha se le fue del cuerpo. No se le fue lentamente. Desapareció al instante, como un tapón que se saca de un desagüe. Miró el sillón hundido. Miró la lata de café bajo el fregadero, con los $500 que le había dado Carmelo. Estaba tan cansada. Había estado luchando por sobrevivir, luchando por pagar las cuentas, luchando por seguir siendo invisible, por tanto tiempo. Caminó hacia el closet angosto y sacó un bolso de lona desgastado. No empacó mucho. No tenía mucho, unos pocos suéteres, 3 pares de jeans, los zapatos ortopédicos negros y baratos que usaba para servir mesas. Mateo la observaba. No se ofreció a ayudar. Sabía que ella necesitaba hacerlo sola, encarnar físicamente la rendición de su vida anterior. Pero cuando entró al baño diminuto y empezó a meter con violencia los frascos plásticos baratos de champú y jabón facial de farmacia dentro de la bolsa, las manos finalmente la traicionaron. Un frasco de alcohol se le resbaló de los dedos temblorosos. Cayó sobre la porcelana del lavabo y se hizo pedazos, el olor clínico y agudo llenando de golpe el cuartito. Nora se quedó mirando el vidrio roto. Un sollozo se le atoró en la garganta, duro y doloroso. Se tapó la boca con una mano, negándose a dejar salir el sonido, pero las lágrimas se le derramaron,
calientes y humillantes. Mateo estuvo ahí al instante. Pasó por encima del vidrio roto, sujetándola por los hombros. La atrajo contra su pecho, hundiéndole el rostro en la lana pesada y mojada de su abrigo. Lo siento, balbuceó Nora contra su solapa. Lo siento. Solo, ya no sé qué estoy haciendo. Estás sobreviviendo, murmuró Mateo, con la barbilla apoyada sobre la cabeza de ella. Una de sus manos grandes le recorría la espalda en un ritmo firme y constante, buscando anclarla. Eso es todo lo que tienes que hacer. Solo sobrevivir. Yo me encargo del resto. Se quedaron así, parados en el baño oscuro, un largo rato, el olor a alcohol y colonia cara tapando la podredumbre del edificio. Cuando finalmente ella se apartó, cerró la cremallera de la bolsa de lona. Mateo se agachó y la levantó. Se veía cómicamente pequeña en su mano. Caminaron hacia la puerta. Nora no miró atrás. Deslizó la pesada barra de acero, salió al pasillo parpadeante y echó el cerrojo. Se sacó la llave de latón barata del llavero y la dejó descansando sobre el marco de la puerta. No iba a volver. Siguió a Mateo escaleras abajo y salió hacia la lluvia, dejando atrás el espacio negativo, entrando de forma permanente en la mira. La tensión oficialmente llegó a su punto de ebullición. Nora dejó atrás su vieja vida, pero sobrevivir en el mundo implacable de Mateo va a requerir mucho más que una puerta pesada y bien cerrada. ¿Qué creen que va a pasar cuando don Carmelo se dé cuenta de que su hijo puso a Nora bajo su protección total? Cuéntenme sus teorías en los comentarios. Si sintieron el drama y la tensión de este capítulo, denle like, compartan este vídeo con alguien que ame el romance de mafia, y suscríbanse al canal. Nos vemos en la próxima parte.